Hola mundo, hola Puerto Plata, sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa de novedades favorito, de entrevistas, reportajes, análisis y las últimas noticias del diario acontecer de Puerto Plata, la República Dominicana y el mundo. Hola mundo, Puerto Plata, un programa de variedades con Ramón Emilio. Felicitando de manera directa e inmediata a todos los trabajadores de nuestra hermosa novia del Atlántico, a todo aquel que desempeña una función productiva, ya sea para su propio interés de manera particular, para una empresa o para el gobierno. Todos somos trabajadores, aún los jefes, los superiores, los propietarios, los ejecutivos, todos somos trabajadores con diferentes categorías, pero todos trabajamos. Por vía de consecuencia, nosotros hoy desde Hola Puerto Plata, su programa número 1 de las tardes de Puerto Plata, felicita a todos los trabajadores de Puerto Plata, de la República y el mundo. Muchas felicidades, porque hoy se conmemora y se celebra el Día Internacional del Trabajo. ¿Oyeron lo que dije? Hoy se conmemora y celebra. ¿Sabe por qué? Porque realmente efectivamente lo que debiera es conmemorarse el Día del Trabajo y no celebrarse el Día de los Trabajadores, como se ha tergiversado la idea. Es la clase dominante, ya sea la política o no política, ha puesto la cosa a su favor, a su propio interés, y se le llama una celebración. Pero vamos a ver unas imágenes que le vamos a presentar donde se establece bien claro que los hechos que dieron al traste con la celebración del día 1 de mayo, día 1 de mayo, a título internacional, fueron actos que no se deben celebrar, sino más bien conmemorar. Si observamos que esos hechos se dieron en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos no se celebra el Día del Trabajo, ni de los trabajadores. ¿Ustedes sabían eso? No, no se celebra. Ellos celebran en septiembre el Labor's Day. En septiembre, ni siquiera en mayo. No, a ellos no les interesa porque los hechos que acontecieron se sucedieron precisamente en territorio estadounidense. Pero nosotros aquí, en Hola Puerto Plata, su programa favorito de variedades, queremos felicitar a nuestros trabajadores porque la verdad es que hay que felicitarlo, porque el trabajador dominicano es de los mejores trabajadores del mundo. En su inmensa mayoría son honestos, entregados, muy fieles a su trabajo, pero sobre todo que valoran su trabajo. Y el dominicano siempre anda buscando trabajo y quiere un trabajo. Son los mínimos, los menos, los que no se dedican al trabajo, que se dedican a actos no lícitos o a actos que no son propiamente laborales. Son mínimos, menos del 1%. La inmensa mayoría, más del 99%, se dedica al trabajo. Y el que no está trabajando anda buscando trabajo. Al dominicano le gusta trabajar. Por naturaleza, le gusta trabajar. Por supuesto, aparte de la necesidad económica, pues por supuesto que también, pues, porque con esos dineritos, pues puede resolver algunos de sus problemas de familia, personales, diligencias, necesidades y cosas así. Así que, Hola Puerto Plata felicita a todos los trabajadores de Puerto Plata, de República Dominicana y de todo el mundo en el Día Internacional del Trabajo, porque real y efectivamente la resolución establece el Día del Trabajo, no el Día de los Trabajadores. Es el día que se conmemora el Día del Trabajo, Día Internacional del Trabajo. Si se dedicara realmente a los trabajadores, pues sería otra cosa. Es decir, hay una pequeña diferenciación semántica en cuanto a que si es el Día del Trabajo o es el Día de los Trabajadores. ¿Cuál de los dos es?
Bueno, de acuerdo a la resolución de la ONU, eso es el Día del Trabajo, no de los trabajadores, pero los trabajadores celebramos nuestro día. Y eso es hoy, día 1 de mayo, y en esta ocasión del año 2019. Pues nosotros de una vez, para orientar mejor a nuestra teleaudiencia, como siempre, nosotros tenemos unas imágenes ahí, control. Vamos a pasarle un pequeño trabajito que tenemos ahí sobre por qué se celebra el día 1, el Día del Trabajo. Adelante, control. ¿Qué se celebra el Día del Trabajo? Hoy en Buen Día TV te invitamos a conocer acerca de la historia. El reclamo de los trabajadores era claro, un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 a 16 horas. La protesta llevada a cabo inicialmente por 80,000 trabajadores pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas en los Estados Unidos. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajador. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, una noble organización de trabajadores logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, estableció 8 horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo que comenzó en una manifestación de más de 80,000 trabajadores liderados por Albert Persson. Este movimiento había sido calificado como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400,000 obreros pararan en 5,000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y el sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. Sin embargo, la fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de mayo de aquel año, la policía disparó contra los manifestantes, que a las puertas de la fábrica reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como el atentado de Haymarket. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen. En general, países de colonización británica, como Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day, el Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre. Nueva Zelanda, el 4º lunes de octubre, y así sucesivamente en todo el mundo. Unas imágenes de cómo, por qué se celebra el Día del Trabajo. Bueno, recogiendo eso y poniéndolo en la República Dominicana, en la República Dominicana se han dado hechos que tienen que ver con los trabajadores, sobre todo aquí en Puerto Plata. Ahí en el puerto, en los años 70, se dieron muchas luchas, en los años 90, en los años 80, yo recuerdo que una de esas luchas, en el caso mío como guía turístico,
Fueron unas situaciones que se dieron con relación a uno de los barcos turísticos que atracaba en el puerto viejo, y los guías nos quejábamos con las autoridades de turismo de ese entonces y con la empresa y con el barco, con el capitán, que había un personal ahí en el departamento del Cruise Director que difamaba a los guías para que los turistas no tomaran los servicios de los guías independientes de aquella época, los que se le llaman walking guides, que salían a pie caminando con los turistas que querían ir de compra a lugares cercanos y no querían andar mucho, sino que salían por 1 o 2 horas y ya de regreso para el barco. Entonces, esos turistas no estaban tomando los servicios de los guías, sino que tomaban las excursiones, se quedaban en el barco, o tomaban las excursiones o cogían un taxi y se iban sin guía, porque el Cruise Director estaba difamando a los guías diciendo a los turistas que no cogieran los servicios de los guías, que eran caros, que eran delincuentes, etcétera, etcétera. Hasta que la Asociación de Guías Independientes de Puerto Plata pues tuvo que tomar una decisión, porque los mismos turistas se lo decían a los guías, que por qué sucedía eso, que se le daba esa información de que no tomaran el servicio de esos guías, y que ellos han comprobado que eso no es verdad, que son buenos muchachos, que dan buen servicio y que no le hacen daño a nadie, que todo lo contrario, le ayudan. Entonces, nosotros le pedíamos a esos turistas que hicieran un informe de que eso, por favor, se parara, esa desinformación, esa mala propaganda hacia los guías turísticos de Puerto Plata. Y eso no sucedió, hasta que los guías tuvimos que empoderarnos y tomar la justicia por nuestras manos, y se formó una situación ahí en el puerto, en la cual salió golpeado uno de los, el Cruise Director y uno de sus empleados. Pues un grupo de guías solicitó una reunión, no se le hizo caso, esto, lo otro, solicitamos 50,000 cosas, no hubo manera, y la única manera que hubo fue la protesta, y una protesta con un cierto nivel de fuerza y violencia, para que se resolviera el problema de los años 80 con relación a los guías turísticos. Luego también, antes de eso, con los trabajadores portuarios se dieron situaciones que hasta disparos hubieron heridos y muertos. En Santo Domingo también pasó algo parecido, en Jaina, en San Pedro de Macorís, en los puertos, pues se dieron esas situaciones. Los trabajadores en todas las áreas siempre han tenido dificultades, porque se ha demostrado que en este país el que no protesta no consigue. Como dicen en mi campo, chivo que no grita, cuchillo con él. Entonces el trabajador, para poder lograr algunas reivindicaciones, pues tiene que protestar, tiene que revoltearse, como dicen, y hacer una gritaleta para llamar la atención, para que se le resuelvan los problemas de los cuales se está quejando y que nadie quiere resolver. Es lamentable que en este país siempre tenemos que llegar a ese extremo. Gracias a Dios, con un presidente como el presidente licenciado Danilo Medina, eso ha desaparecido prácticamente, y el mes pasado, de manera espontánea, el honorable presidente de la República decidió un aumento salarial a los empleados públicos, decidió un aumento anterior a eso a la policía y las Fuerzas Armadas hasta ciertos niveles, con ciertos porcentajes, y luego sorprendió el mes pasado con un aumento efectivo en abril, y ya lo cobraron. Ahora el 25 cobraron, y el que no ha cobrado lo va a cobrar. Estamos a primero, supongo que ya todos los empleados públicos cobraron. Entonces, le hizo un aumento que va en diferentes escalas dependiendo el salario que tenga la persona. Salario mínimo, 10,000 pesos. Eso no se ha visto nunca. ¿Hubo que hacer protesta? No. ¿Hubo que regarse? No. ¿Hubo que pelear con el gobierno? No. El presidente decidió que era injusto que un empleado ganara 7,000 pesos. Un salario mínimo de 7,000 pesos, ¿qué se compra? Entonces, él decidió por voluntad propia, por motu propio, por propia iniciativa,
que los trabajadores merecían un aumento y aumentó que el salario mínimo en el sector público son 10,000 pesos. Entonces necesitamos un presidente así, que no haya que pelear con él, que no haya que gritarle, que no haya que hacerle huelga para que aumente. Aumentó espontáneamente sin pedírselo. Claro, era necesario. Y 10,000 todavía queda corto, porque el costo de la canasta familiar está muy alto. Pero el presidente es un presidente consciente y ha entendido que el trabajador dominicano también merece. Aquí hubieron gente en la policía y en las Fuerzas Armadas que le aumentaron hasta un 46%. ¿Y qué gobierno había hecho eso aquí? Ninguno, porque el que más aumentaba era un 15, un 10, si acaso un 20. Y el presidente Medina ha aumentado hasta un 46% los salarios. ¿Cuánto aumentó ahora? De 7,000 a 10,000. ¿De cuánto estamos hablando? Más de un 40. Entonces, eso no se haya visto. Entonces, los trabajadores tenemos que celebrar eso. Que yo no cobro en el gobierno. Yo no cobro, nunca he cobrado en el gobierno. Nunca. Pero hay que celebrarlo. Y hay que felicitar al presidente por tomar esas medidas que nadie se las estaba pidiendo y que él entendió que eran necesarias. Y dio un palo. Ese es un palo de gracia para el beneficio de los trabajadores de la República Dominicana. Ahora es posible que vengan otras situaciones con relación al sector privado que no quiere aumentar. Y dice Rafael Pepe Abreu que por lo menos debiera aumentarse mínimo un 20%. Los trabajadores están pidiendo un 30%. El sector empresarial está queriendo dar un 10% y ahora oí decir que un 12%. Pero el sector trabajador dice que no negociará menos de un 20%, que es imposible que la canasta familiar se pueda cubrir con el salario actual. Entonces, mínimo un 20% es lo que se necesita de aumento. Y con la observación que el próximo año hay que hacer otro aumento para completar el 30%. Entonces, ojalá que el sector empresarial entienda la necesidad de que los trabajadores también merecen. Fíjense, hubo alguien que dijo que a la persona que había que atender mejor no era a los clientes, sino a sus trabajadores, para que atendieran bien a los clientes. Una empresa que no atiende bien a sus trabajadores, que no atiende bien a ese personal, que es el activo principal de esa empresa, y lo maltrata, eso se va a replicar con sus clientes y va en desmedro de la empresa. Entonces las empresas deben entender que el factor humano es muy importante y que hay que darle importancia. Y que hay que atender y cuidar a los trabajadores, valorarlo. Y cuando usted tenga un trabajador bueno, cumplidor, profesional, que hace su trabajo, entonces usted consérvelo y auméntele. Que la mejor manera de conservar un buen trabajador es con un buen aumento. Es sencillo. El trabajador necesita dinero, trabaja por eso. Si no necesitara ese salario, no debe trabajar, se quedará en su casa tranquilo. Así es que nosotros entendemos que en esta ocasión, hoy día 1 de mayo del año 2019, los trabajadores dominicanos merecen un aumento salarial, lo del sector privado, porque ya lo del sector público se le dio su cariñito y ya lo cobraron en este mes. Ahora que venga el sector privado y que siga los pasos y imite al gobierno, reconociendo el valor de la mano de obra dominicana, que es la mano que produce, que se entrega para que la empresa crezca y se mantenga y que tenga jugosos y cuantiosos beneficios para que le pague y para que le reconozca los valores y le pague bien. Así que ojalá que el sector empresarial lo entienda así y entienda que su mejor recurso son el recurso humano. Nosotros vamos a pasar a unas imágenes que tenemos por ahí, control, las segundas imágenes que tenemos, y es del Día Internacional de los Trabajadores, en donde vamos a ver algunos detalles que no hemos tocado hasta ahora. Y le anunciamos que ya tenemos aquí la presencia de ese representante del sector de los trabajadores de la CAS, el buen amigo, comunicador social,
que estará aquí, ya llegó a los estudios, estará aquí con nosotros compartiendo en breves instantes todo lo relacionado con el sector obrero, hotelero, del sector turismo, nuestro amigo Jorge López. Adelante, control. ¿Qué se celebra el Día del Trabajo? Hoy en Buen Día TV te invitamos a conocer acerca de la historia. El reclamo de los trabajadores era claro, un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 a 16 horas. La protesta llevada a cabo inicialmente por 80,000 trabajadores pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas en los Estados Unidos. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajador. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, una noble organización de trabajadores logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, estableció 8 horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo que comenzó en una manifestación de más de 80,000 trabajadores liderados por Albert Persson. Este movimiento había sido calificado como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400,000 obreros pararan en 5,000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y el sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. Sin embargo, la fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de mayo de aquel año, la policía disparó contra los manifestantes, que a las puertas de la fábrica reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como el atentado de Haymarket. El 21 de julio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen. En general, países de colonización británica, como Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day, el Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre. Nueva Zelanda, el 4º lunes de octubre, y así sucesivamente en todo el mundo. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna.
un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Vamos, Juan, tu asignación. Ya saben, solo comida enlatada. Si al mundo tú quieres cambiar, haz lo que quieres realizar. El corazón lo hay que dar y es hora de empezar. Necesitamos el amor. Gracias. Sí, el amor abre el corazón. Un poquito de amor, sí, de amor abre el corazón. Un poquito de amor, sí, de amor, amor. Necesitamos. Estamos de regreso con su programa favorito de variedades, Hola Puerto Plata. Ahora con la buena compañía del buen amigo Jorge López. Bienvenido, hermano. Bien, gracias. ¿Cómo están los trabajadores, Jorge? Bien, ¿Qué bien. está pasando en el mundo del trabajo? Tú Bueno, que estás imbuido en esas áreas. Bueno, tú sabes que cuando uno hace una introspección sobre la realidad que viven los trabajadores de hoy, han habido cambios, pero no significativos en beneficio de los trabajadores. Oye, pero el presidente es un Y aumento antes ahora. de entrar, quiero saludar a los amigos televidentes de tu espacio, de este espacio Hola Puerto Plata, por Musa Visión, Canal 10, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este Y circuito por de- Facebook y YouTube. Exacto, así que la verdad es que agradezco tu invitación y poder hablar de hoy, día 1 de mayo, donde se celebra en todas partes del mundo el Día del Trabajo. Espérate, en Estados Unidos no lo No, celebran. iba a decir con la excepción de los Estados Unidos, Sí, sí, sí. que prefirieron cambiar la fecha en septiembre, es cuando Septiembre, celebra. y celebra el Labor's Day. Exacto. Sin embargo, el mundo entero hoy, no es que celebra, conmemoran Sí. aquella fecha histórica del año 1886, 86. donde cientos de miles de trabajadores, habiendo los Estados Unidos, oye, el país más democrático del mundo, en el Lo sepa. 1868 se aprobó una ley que los trabajadores trabajaran 8 horas, Se 1868. dividió el día en tres. En 8 horas para trabajar, 8 horas para el sano esparcimiento y 8 horas Descanso. para el descanso. Sin embargo, en los Estados Unidos se estaba violando esa ley. Sí. Y casi 22 años después es cuando, por la acción de estos trabajadores, que vamos a ver un video que tenemos ahí, tú lo pusiste en Q. Ya lo pasamos, me parece, Ah, pero lo podemos volver a sí, pasar. sí, no, claro. Sí, sí. Vamos a pasarlo para que nosotros podamos hacer una... Retrospección. Sí, sí, y un análisis profundo para que tú veas cómo las cosas aún no han cambiado. No han sé si cambiado lo mucho, tenemos. ¿no? Mira, hubo alguien que dijo que el sistema de esclavitud lo que le han cambiado es el nombre. El nombre.
ahora es moderna la esclavitud. Es una situación. Hoy ese control tiene las imágenes que ya pasamos, el segundo video. Sí, porque es bueno hacer un análisis de todo esto. Para que el público pues vaya orientando. Y se ilustre bien. Y concatene la información de lo que vamos a hablar con lo que dice el trabajito que tenemos. Hay una situación que tú te pones a mirar desde el punto de vista con profundidad. Y los cambios, las transformaciones no han sido tan profundas. Ese es el video. Ahí está, sí. Vamos a darle audio. Digo. Dale un poco de audio, por favor. Yo creo que este programa es ¿Qué se celebra el Día del Trabajo? Hoy en Buen Día TV te invitamos a conocer acerca de la historia. El reclamo de los trabajadores era claro. Un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 a 16 horas. La protesta llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas en los Estados Unidos. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajador. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, una noble organización de trabajadores logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, estableció 8 horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo que comenzó en una manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados por Albert Persson. Este movimiento había sido calificado como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400.000 obreros pararan en 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y el sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. Sin embargo, la fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de mayo de aquel año, la policía disparó contra los manifestantes, que a las puertas de la fábrica reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como el atentado de Haymarket. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen. En general, países de colonización británica, como Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day, el Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre. Nueva Zelanda, el 4º lunes de octubre, y así sucesivamente en todo el mundo. Porque ese no fue el que Jorge me mandó, sino me parece que fue el otro. Porque tú mandaste dos trabajos. Sí. Pero vamos a chequear el otro control, por favor. No abre. Que no quiere abrir. No quiere abrir. Pues nada, de todas maneras, Jorge. Si él puede, en YouTube, él puede conseguir los mártires de Chicago. Mártires de Chicago. Mártires de Chicago. En lo que vamos socializando, Exacto. control. El asunto es, usted pudo observar ahí, ¿no? Sí. Cómo se ha manejado siempre el tema de los obreros, de los trabajadores en el mundo. Y hay que destacar que hay sectores empresariales que piensan diferente a cómo hay sectores empresariales que siempre están buscando la manera de una manera u otra de hacer que sus empleados progresen. Sí, claro, con formación, con cursos de formaciones, se le da muchas facilidades para crecer, que eso es importante, porque no todo es malo. Ahora, sin embargo, hay todavía empresarios que tienen una mente retrógrada, una mente que todavía creen en el oscurantismo, en la esclavitud. Se cree que son reyes. Sí, correcto. Y ahí es donde
realmente entonces vienen los daños colaterales. Usted puede ver ahora lo que está pasando con la ley 1692. Sí. Quieren una reforma para quitarle a los empleadores, la responsabilidad de pagar la cesantía. ¿Usted sabe lo que eso representaría, Ramón? No solamente la cesantía, esa es la parte más sensitiva, pero hay muchas partes que ellos quieren modificarla a su imagen y semejanza para beneficio de su empresa. Correcto. Y yo entiendo que los empresarios deben ganar algo porque ellos... No, han ganado demasiado. Pero es que tiene que entender que el trabajador está poniendo lo único que tiene, su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo. Es lo único que tiene el trabajador. No, y el ahorro del trabajador, el ahorro del obrero, del colaborador, es la cesantía. La mayoría de los trabajadores en el país ahora se paga con tarjeta, ¿verdad? Con el billete plástico, como le dicen. Sí. Sin embargo, muchos trabajadores del sector público y privado, cuando entran a un trabajo, más nunca vuelven a ver esa tarjeta. ¿Usted sabe quién es que tiene esa tarjeta? Prestamista. El prestamista. Entonces, porque nunca da para cubrir. Exacto. Entonces, la situación del trabajo es tan difícil. Anteayer vi un pronunciamiento de Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. Dice que los trabajadores, los empresarios están pagando salarios de hambre y esto está generando una pobreza que no se refleja, que tú no lo ves así de pronto, pero realmente es verdad. Muchos trabajadores con el trabajo, y te voy a explicar esto, y quizá nosotros a través de los medios podemos ayudar. El gobierno lo quiere todo para él. Usted sabe lo que el gobierno hace ahora, que hay que sacar un papel de buena conducta, que de 330 pesos ahora hay que buscar 600. No, de gratis a 330. Sí, correcto. Y después ahora 600. 600, porque, óyeme, no hay compasión. Para una persona desempleada buscar un trabajo, tiene que coger 5,000 pesos prestados. Oye, primero es un reenganche para poder sacar los papeles que le exigen las famosas empresas y donde quiera que haya un trabajo, para ellos poder ingresar a ese trabajo. Va a solicitar a veces. Va a solicitar sin posiblemente los rechazan por alguna razón y perdió su dinero. Entonces se endeudó antes de iniciar un trabajo. Hay una propuesta cuando estaba el doctor Domínguez Brito, con relación a que los certificados de no antecedentes penales para los trabajadores y para fines laborales fueran gratis. No sé en qué quedó eso, porque eso se iba a implementar y se habló eso, el mismo Domínguez Brito lo mencionó, que para fines laborales iba a ser gratis. ¿Lo dijo cuándo? Hace como 3 años. Eso. Cuando él era procurador del general. Pero voy a ver si se cumplió con eso. Nunca. Entonces, a uno le preocupa ver cómo nuestros gobiernos, lamentablemente en complicidad con porque hay una clase, tenemos una llamada, vamos a ver. Adelante. Sí, buenas. ¿Perdón? El video que lo conseguimos, muy bien. Okay. Póngale sonido. Vamos a... Sí. Vamos a ver, ¿verdad? Sí, no sé. Estados Unidos vive meses de intensa agitación en las fábricas y en las calles. Finalmente, el 1 de mayo es convocada la primera huelga general por las 8 horas. Aquel día, miles de trabajadores se movilizan y Chicago es el epicentro de los acontecimientos. La clase obrera desafía el poder de los capitalistas y por lo tanto la represión no se hace esperar. El ensañamiento policial es tal que varios trabajadores caen asesinados y otros tantos son heridos. A pesar de todo, el movimiento no se detiene. Ahora los huelguistas se concentran frente a las puertas de la fábrica McCormick. Allí, la patronal impide la organización y acaba de despedir a más de 1000 obreros.
Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. Sus palabras son interrumpidas cuando un grupo de carneros se hacen presentes para quebrar la huelga. Los enfrentamientos no tardan en llegar, pero en ese instante la policía comienza a disparar a mansalva. 6 muertos y varios heridos es el saldo. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Miles y miles comienzan a concentrarse en los alrededores de Haymarket, en repudio de la represión. Uno tras otro, los discursos de los dirigentes socialistas y anarquistas se suceden. Todo transcurre en aparente calma, hasta que repentinamente la policía vuelve a arremeter contra la muchedumbre. En medio de las corridas estalla una bomba. Se producen detenciones masivas y los dirigentes son apresados. Se los acusa de ser los autores de la... La farsa comienza a rodar. Se los acusa de pertenecer a una sociedad secreta cuyo fin es destruir, a través de la dinamita, el orden establecido. Todo está armado para condenarlos. Con entusiasmo se nombra al gran jurado. El mismo se constituye con hombres de moral intachable. Todos desprecian la causa del proletariado. Frente a él desfilan más de 1000 individuos, testigos falsos, cuyo prejuicio hacia anarquistas y socialistas queda evidenciado de antemano. El fiscal del Estado hace su tarea, una tarea ruin e ineficaz. Nada pudo ser probado, pero poco importa eso, porque las cartas ya están echadas. La clase dominante está dispuesta a brindar una lección ejemplar. Un apasionamiento febril, lleno de odio y venganza, le invade. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda, escribe el Chicago Tribune. Mientras la fiscalía exclama: ellos no son más culpables que los siguen. Condénenlos como lección a los demás. Ahórquenlos para salvaguardar nuestra sociedad. Norteamérica se viste con el atuendo de la muerte y el mundo asiste a un espectáculo espeluznante. El poeta cubano José Martí, por entonces corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, presente en el momento en que la sentencia se lleva a cabo, escribe: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas. Luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Albert Parsons, August Spies, Georg Engel, Adolf Fischer, Louis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden. Sus nombres quedarán grabados para siempre. Las muertes de los mártires de Chicago no fueron en vano. Los capitalistas pudieron silenciar sus voces, pero como predijo Spies, la suya y la del resto de sus compañeros se volvieron poderosas. Ellos forman parte de nuestra historia. Una historia plagada de tragedias, pero también de heroísmo. Aún en ese momento dramático, cuando el final se acercaba, aquellos luchadores se irguieron valientemente ante sus verdugos para sentenciar. Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos
de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Un trabajo muy bien elaborado, con detalles precisos de los acontecimientos. Usted pudo captar algunos, precisar, usted que tiene que ver mucho con asuntos legales y la fiscalía, antes de juzgarlo, ellos fueron condenados prácticamente, sí, porque la prensa del momento dijo que esa gente había que darle un ejemplo, colgándolo, y ¿te entiendes? Para poder preservar la sociedad del momento. Y la misma fiscalía publicó que eran tan responsables los que hicieron el acto como sus seguidores. Como sus seguidores. Y eso lo publicaron en el periódico. En el periódico, el impacto que eso creó, que la fiscalía dice que todos son corresponsables, sí, correcto, ya están condenados. El juez, ¿qué es lo que va a hacer? El juez que se atreva a decir algo en contra, tiene entonces lo van a aniquilar a él. Y ahí fue donde, ahora, fueron otros tiempos realmente, fueron tiempos convulsos, en lo que la industrialización en los Estados Unidos estaba creciendo. Correcto. ¿Sabe que los Estados Unidos es el país que más, el que primero comenzó a industrializar todos los aspectos de la vida diaria, de los vehículos, los asuntos del hogar, construcciones, sí, claro, alimentos? Los avances tecnológicos que iniciaban en ese... Fue los Estados Unidos, el protagonista de la industrialización mundial. No fueron los chinos como son ahora, que llevan el liderazgo. Sí, llevan el liderazgo. Sí, no llevan el liderazgo. Entonces, por vía de consecuencia, necesitaba mucha mano de obra. Pero esa mano de obra estaba siendo subutilizada y mal utilizada. Porque entonces los trabajadores... Había una especie de esclavitud muy arraigada. Lo que decíamos ahorita, sí, hoy día todavía esa esclavitud se mantiene con un nombre diferente. Trabajadores. Sí. Porque ¿qué tú haces con 10,000 pesos? No. Es imposible. Y ahora es que el presidente se digna que de 7,000 lo lleva a 10,000, un logro grandísimo. Si tú sacas cuenta, los gobiernos anteriores que han habido, pues nunca se ha aumentado más de un 10, un 15%. Y de repente el presidente te aumenta un 40, un 45, 46. Entonces, es un logro, pero no es suficiente todavía. Yo creo que aquí que se habla de un crecimiento económico que no ha impactado de manera positiva a los trabajadores, sí, porque la realidad es... La sociedad es muy desigual, licenciado. Mire, un funcionario o varios funcionarios se llevan el presupuesto de una oficina, de 3 o 4 oficinas locales. Analícelo. En el pago. En el pago del salario. Sí, yo conozco algunos amiguitos que tienen hasta más de 1 millón. Sí, mensual. Entonces, pero tú agarras en una oficina, vamos a poner el Guacalito de acá de Puerto Plata, sí, que hay unos 30 o 40 empleados en la Dirección de Impuestos Internos. Ponle 40. 40, sí, ¿verdad? Que ganan entre 20, 25, 30. Tú haces una sumatoria y no se mete... No llega al millón. No llega al millón. Sin embargo, entonces tú ves funcionarios con sueldos quizás bien merecidos, pero es una sociedad injusta, sí, excluyente, sí, que tienen salario de 1 millón de pesos, pero tienen viáticos y otros ingresos que se meten a los 3 millones y pico.
el caso del gobernador del Banco Central, yo creo que debe ganar más, debe ganar 5 millones. Sí, claro que sí, pero porque está administrando recursos. Sí, y el que sí. administra recursos hay que garantizarle. Ahí es donde se hace la papeleta. Exacto, hay que pagarle Para que bien, no meta la mano. para que no haya indelicadeza. Sin embargo, esto también debe reflejarse abajo. Los trabajadores, La base. La base de los trabajadores, fundamental para el desarrollo de un pueblo, ¿entiendes? Entonces no, y así son las empresas en el ámbito de la industria, ¿no? Sí. La industria, que debo decir que muchas industrias tienen planes sociales donde sus trabajadores, pues de una manera u otra, son impactados con esos planes sociales, Sí. con planes de vivienda, planes educativos para... Sí, becas. becas, todo eso es importante. Nosotros yéndonos en otra parte, porque ya estamos en la parte final del programa de hoy, que es muy entretenido, y al ser tan entretenido se nos va rápido el tiempo. No, interesante. Y una pregunta, Jorge. ¿Qué dice Gabriel del Río? Tú que eres tan cercano de él. Bueno, le estuve diciendo que vi el pronunciamiento de él que dice que a tantos años de esa misma crisis, de esa rebelión de los trabajadores en Chicago, los trabajadores hoy padecen hambre y miseria. Mucha miseria, sí. Sí, y eso, pero también lo dice Pepe Abreu, también lo dice Jacobo Ramos. Ah, pero eso es un secreto a voces, todo el mundo tiene el mismo discurso. Claro que sí, por eso usted vio que, Una realidad. que en la manifestación de hoy el objetivo principal era impedir que a los trabajadores se les quite la cesantía. Sí. Porque eso es una clase, vamos por un ejemplo, Waldo Musa aquí. Sí. Esto es una escuela, ¿verdad? Sí. Aquí la gente se forma, aquí la gente se prepara, se capacita, Sí. y el que es hábil aquí vive como un rey. Sí. Porque yo veo muchos de esos muchachos que se formaron en esta planta, pero es una empresa que da facilidades. Sí, ¿Me doy a entender? Hay apertura. Le da facilidades a los muchachos que ingresaron aquí. Pues yo recuerdo cuando Urano inició en la televisión, estamos hablando de Urano lo que trabajaba, pregúntale a Urano lo que trabajaba antes. Y bueno, entonces debo decir que es una empresa, y si todas las empresas hicieran lo mismo, dar oportunidades a sus colaboradores, pues viviéramos un mundo mejor. Y en Puerto Plata, vamos a caer a Puerto Plata. ¿Qué está sucediendo con el movimiento obrero puertoplateño, los movimientos sociales, sindicales, las organizaciones? ¿Qué ha estado pasando? Porque eso como que está frío, como que el liderazgo sindical de Puerto Plata está en el suelo. Precisamente por ahí acaba de llegar un dirigente Pablo. sindical que, bueno, lo tenemos con vida, gracias a Dios. Qué bueno, Porque me nos dio un alegramos de ver a susto, Pablo nos dio un Castillo. susto. Que va a ser creo que será entrevistado en el programa de Ana María González, ¿verdad? Sí, sí. Debo decir que el movimiento sindical en Puerto Plata está latimuerto, Es cierto. porque nos hemos hecho cómplices de muchísima vagabundería. Algunos, Sí, que sí, y los permanentemente- dirigentes sindicales que eran combativos, como Pablo Castillo, Ramón Ramírez y otros, Papayán, los mismos trabajadores portuarios. Luis Bencosme. Está todo el mundo cómodo, está todo el mundo tranquilo. Nadie Está en la zona de confort. En la zona de confort y nadie Pablo, quiere. Pablo, ¿Eh? Pablo, yo no sabía eso. Sí, hombre. Boronea. Pero Pablo no puede negar esa Está en realidad. buena. No es que estén en buena, no. Pero lamentablemente estamos ante una sociedad que es hay una apatía, Hay una apatía, una sociedad sí. también que Sí, no sí, responde, no responde porque el mismo sistema ha tratado de desacreditar a los dirigentes sindicales, A los actores que lo defienden. Es Exactamente, increíble. el mismo sistema para tratar de impedir que los trabajadores pues le sigan. Y eso es una realidad, Lamentablemente tú convocas, nosotros convocamos y todavía la gente va, claro está, Sí. pero tú agarras y convocas y si no hay, porque el sistema político ha dañado todo, Sí. ha permeado Ha todo. pervertido. Si no hay, ¿cuánto me van a dar? Todo el mundo quiere algo. Entonces imagínate tú, Hermano Jorge, dime. y el sector hostelero, que ese es tu Bueno, fuerte. ahí vamos. Usted sabe que ahora nosotros mismos acabamos de ganar una victoria Sí, en el área hotelera. Tú sabes que precisamente hay unas empresas que pasaron a otra. Sí. Nosotros teníamos 20 años trabajando con los hoteles Riu. Sí. Y estos hoteles pasaron ahora a un grupo llamado Senator. Sí. Tuvimos una situación precisamente en ese sentido con el asunto de las bonificaciones. Nosotros logramos un pacto colectivo, Pablo, Waldo Musa,
y a todos los que estamos aquí presentes, Ana María, logramos un pacto colectivo que nosotros, independientemente hubiera ganancia o no, la empresa se comprometió a entregar un anticipo o un incentivo a la Ya esos derechos adquiridos. Ya esos son derechos que superan la ley. Claro, tú sabes que la ley claro. establece siempre y cuando la empresa obtenga. Son derechos inalienables. Claro. Innegociables. Exacto. Entonces, logramos que ahora para el 15 de mayo la empresa entregue a los trabajadores 50 días para los que tienen de 1 a 3 años. Y de ahí hacia adelante 65 días de incentivo. Esa fue buena negociación. Un incentivo, no es porque lo estamos haciendo porque muchas veces las empresas presentan problemas financieros, pero estas empresas se comprometieron y vamos a lograr eso. Y ya ellos dijeron sí, que van a cumplir con esa parte. Sí, ya firmamos todo. Yo me alegro. La empresa ha tenido problemas, ¿verdad? Una empresa nueva recién que encontró un paquete de irregularidades. Exactamente, correcto. Pero logramos amarrar esto y mediante ese pacto colectivo se firmó ese acuerdo y se va a incentivar. Bueno, yo me en alegro cualquier día mucho. de esto, de ahora al 15, en cualquier día de esto hay un pago en beneficio de estos trabajadores. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hermano Jorge, nosotros no nos queda más que darte las gracias y ofrecerte este programa para cuando tú quieras volver por aquí. Gracias. Y dirigirte a los trabajadores o cualquier otro tema que podríamos tratar. Gracias. Estamos a tus órdenes. Nosotros pues hemos llegado a la parte final de la programación del día de hoy y no será hasta mañana cuando volveremos con una entrega más de su programa de variedades favorito, Hola Mundo, Puerto Plata. Dios bendiga a Puerto Plata. Hasta mañana.